al revisar los informes, las fichas, he hecho las mismas observaciones a todos los maestros. Y la mayoría es concerniente a la descripción de los logros, las dificultades y las sugerencias, ¿sí? Ese ha sido mayormente las observaciones que he hecho. Y quería explicarles un poco cuál es la posición cuando reviso el informe, ¿no? Y no es para que les diga, ¿sabe qué, colegas, que está mal, así es que vuélvanlo a hacer, ¿no? La idea es que como este informe lo van a presentar mes a mes, ahora viene el de junio, luego el de julio, entonces que este informe vaya mejorando, ¿no? Que este informe nos pueda dar información que podamos utilizar nosotros los directivos, ¿no? Y cuando también nos pidan las autoridades superiores las puedan revisar y vean que nuestros informes son coherentes, ¿no? Porque además yo tengo que revisar todo y hacer un consolidado para darme cuenta de cuáles son las dificultades y cuáles son las sugerencias que están haciendo ustedes como maestros, ¿no? Bien, colegas, voy a pasar a compartir la pantalla. Este es el formato que llenaron en el mes de mayo. Se les dio el formato con los nombres de los estudiantes. En la segunda fase ya les cambiaron la relación de los estudiantes porque lo pusieron por semanas, ¿sí? Con respecto a esta primera, en la lista de los estudiantes que les han dado, y les colocaban número de teléfono que ya se les ha dado, también se les llenó el medio de comunicación de acceso a Aprendo en Casa, pero eso es de la ficha que nos mandaron los tutores. Recuerden que lo que ustedes deben llenar aquí, en este lugar donde dice medio de comunicación, es el medio de comunicación que han hecho uso sus estudiantes. Por ejemplo, en la primera semana, Alejandro de la Cruz, Carlos Enrique. ¿Se conectó mediante qué? ¿La televisión, la radio, el internet? O de repente yo se lo mandé por WhatsApp, o sea, otro medio. No pueden hacer uso de los 4 medios al mismo tiempo. Tienen que haber hecho uso de uno solamente de esos medios. O sea, no me pueden marcar que usó televisión, radio, internet y también WhatsApp. Solamente tienen que hacer uso uno de ellos, marcar uno de ellos. ¿Sí? De tal manera que al final de esta lista, de esta relación de estudiantes, la suma de los que usaron televisión, los que usaron radio y los que usaron internet y los que usaron otro medio como el WhatsApp, sumen la cantidad total de estudiantes. ¿Sí? Entonces, eso debe pasar semana a semana, porque no todas las semanas los chicos hacen uso del mismo medio. Puede ser que en la primera semana el chico haya tenido el teléfono y yo le haya mandado por WhatsApp. ¿Qué pasó si el estudiante de repente se le malogró el teléfono, no tenía crédito para comunicarse? De repente vio la televisión, ¿no es cierto? Entonces, semana a semana puede ser que eso haya ido cambiando. Es por eso que este formatito de la relación de estudiantes ha cambiado. Y he visto que el subdirector con el profesor Rubio lo han adaptado y lo han puesto por semanas, ¿no? Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5. Entonces, pero esa es la observación que tengo que hacerles. Por favor, tengan cuidado, solamente uno de los medios. No pueden marcar 2 o 3 medios al mismo tiempo. Uno solo. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, colegas? Miss, algo adicional ahí. También en la ficha ya no se marca sí o no, sino con una X nada más. Sí, está bien, no hay ningún problema. Aunque para Ya. mí es indistinto, al final de cuentas es que marquen cuál están usando, ¿no? Listo, Miss. Sí, sí. ¿Alguna consulta más, colegas? ¿Alguna observación? ¿Ninguna? Paso, ¿ya? Bien, ahí viene la relación de todos los estudiantes que ustedes van a tener solamente de las secciones que les corresponde. Y luego ya vienen las actividades. Y viene descripción de las actividades realizadas. Y generalmente mis observaciones están ahí, colegas. ¿Sí? En la primera actividad dice acompañar a los estudiantes en sus experiencias de aprendizaje por web. Entiendan, dice acompañar a los estudiantes en sus experiencias de aprendizaje por la web.
y que me han colocado en los logros, en las dificultades y en las sugerencias. Quiero que entiendan. Para saber qué cosa es acompañar al estudiante, yo me remito a la definición que está en la resolución viceministerial a 093-2020 del MINEDU. ¿Qué indica esta resolución viceministerial? Dice, el acompañamiento al estudiante es un conjunto de acciones coordinadas por un profesor o un grupo de profesores de manera colegiada, de manera remota o presencial, con el propósito de responder a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes cuando éstas no han sido resueltas por el estudiante de manera autónoma. O sea, yo acompaño al estudiante, ¿sí? Puede ser yo sola, puede ser un grupo de maestros en forma colegiada, pero con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Responder a las necesidades de aprendizaje del estudiante, cuando éstas no han podido ser resueltas por el estudiante de manera autónoma. Entonces, todos mis logros, mis dificultades y mis sugerencias tienen que estar guiadas hasta ese acompañamiento, guiadas por esta definición. Por ejemplo, me colocan acá. Yo he sacado de las diferentes fichas, he copiado, he cortado y he pegado acá, ¿sí? En esa ficha que la tengo yo para mostrarles, para más o menos indicarles qué es lo que me han colocado y qué es lo que no me deben colocar ahí. Mira, coloquen. La primera dice, los estudiantes interiorizan el trabajo a realizar y aquellos con la posibilidad de hacerlo lo envían sus evidencias de la actividad realizada. ¿Tiene que ver esto con el acompañamiento, que los estudiantes interioricen el trabajo a realizar? ¿Con las evidencias? Nada tiene que ver el acompañamiento con las evidencias. Entonces hay que tener en cuenta cómo redacto esto. Luego dice acá abajo, la que está de rojo, dice, se valoran las evidencias presentadas por los estudiantes para realizar la retroalimentación correspondiente. Ya que hablan de evidencias y hablan de retroalimentación. Y en esta parte solamente me piden acerca del acompañamiento. ¿Sí? El acompañamiento es lo que hacemos nosotros en el aula. Acuérdense, cuando nosotros estamos en el aula y dejamos un trabajo a los estudiantes y pasamos de aula, de grupo en grupo, de mesa en mesa, verificando qué es lo que están haciendo los estudiantes, están logrando, le hago unas preguntas. Eso viene a ser el acompañamiento. Entonces, ¿cómo lo hago en forma remota? ¿Qué hago para hacer el acompañamiento en forma remota? Llamo por teléfono, les envío el cronograma, ¿no? Después que han visto el programa de televisión, de repente programo un horario de atención para que hagan preguntas, ¿no? Yo respondo esas preguntas en ese horario. ¿Qué más puedo hacer? A ver, si alguien me ayuda, ¿qué más se puede hacer ahí? Directora. Sí. Buenas noches, directora. Buenas noches. Ahí también podría ir entonces la media hora de clase que nosotros tenemos, ¿no? Porque claro, se nos había colocado media hora, entonces yo sigo manteniendo esa media hora, entonces ahí podríamos colocar eso. Exacto, o sea, tengo un horario establecido en la cual los estudiantes hacen preguntas, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, hay chicos que no se comunican, que no tengo, entonces yo los llamo por teléfono. Eso también es parte del acompañamiento, ¿no? Él no pregunta, pero yo le llamo, oye, ¿qué tal te fue? ¿Entendiste todo? Eso también es parte del acompañamiento. Entonces, logré comunicarme con chicos que no se conectaban, ¿no? Y hacer, establecer una comunicación directa, ¿no? Para establecer, responder a sus preguntas. Ahora, otra cosa que me colocan acá dice, se desarrollan actividades de reforzamiento en base al tema tratado en la plataforma. ¿Qué actividades de reforzamiento? Está bien, podrían ser, pero ¿qué clase de reforzamiento? ¿Cuáles son las actividades? ¿De repente una reunión virtual? ¿Qué hago? Entonces, aquí tienen que explicar qué actividad de reforzamiento hace. Luego dice, la mayoría de estudiantes cuentan con acceso a WhatsApp, lo que facilita la comunicación con ellos. Eso es conectividad. Lo que yo podría decir es que a través del WhatsApp
que es el medio con el que cuentan la mayoría de mis estudiantes, yo realizo realizo mi comunicación, absuelvo preguntas, ¿no? Eso es lo que puedo colocar. Todo referente al acompañamiento. Luego colocan acá, a ver, consolidado de los aprendizajes de los estudiantes. Durante el acompañamiento yo no hago el consolidado de los estudiantes y tampoco logro el consolidado. Dice, mayor conocimiento de los medios no presenciales educativos. No tiene nada que ver con el acompañamiento. Y así hay una serie de listas que me han colocado, y por eso es que yo les he colocado ahí que no son precisas, ¿no? Sus descripciones. Entonces, cuando ustedes coloquen, váyanse a la actividad. ¿Qué actividad estoy evaluando? Ahorita estamos hablando del acompañamiento del estudiante, sus experiencias de aprendizaje. Entonces, tiene que ser a eso a lo que me tengo que referir. Bien. Luego pasamos a la otra actividad. Es adecuación, adaptación de actividades y o generación de materiales complementarios. Pero para eso yo tengo que saber qué cosa es una adecuación o una adaptación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es ¿qué es una adaptación? Una adaptación, dices, al ajuste de la propuesta educativa para resolver pertinente y oportunamente las diversas características y necesidades educativas de los estudiantes. Ajá, ajuste de la propuesta para responder pertinente y oportunamente a las diversas características y necesidades educativas de los estudiantes. Esa es una adaptación. ¿Y qué es una adecuación? Dice, las adecuaciones curriculares de aula intentan dar respuesta a las necesidades educativas de un grupo y constituyen el conjunto de decisiones educativas para responder a discapacidades determinadas. Discapacidades determinadas. Quiere decir que las adecuaciones están dirigidas para nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales. Para ellos se hacen las adecuaciones. La adaptación se hace para todos. Para uno de mis estudiantes, por ejemplo, ¿no? El ministerio planteó a través de la plataforma Aprendo en Casa el desarrollo de una sesión en la cual, para lo cual mis estudiantes no están preparados, todavía no tienen desarrollado sus capacidades previas para poder trabajar esta sesión. Entonces yo la adapto, ¿no? Esa es una adaptación, ¿no? Una adecuación es diferente, es para generar, para los chicos con necesidades educativas especiales. Ahí es diferente porque hay que establecer la competencia, la capacidad y adecuarla de acuerdo a su discapacidad. Bien, aquí dice, se logró sustentar, miren lo que me han colocado, se logró sustentar el estado emocional. En un inicio se resistían a participar en este tipo de educación. Miren lo que me colocan en el logro de adecuación o adaptación de actividades. Luego me colocan, se contextualizó, mira, se contextualizaron actividades de acuerdo a la regla de los estudiantes. Pero ¿cuáles fueron esas actividades que se contextualizaron? Tendrían que indicarme cuáles son. ¿Y por qué motivo no las contextualizó? Dice, se plantearon actividades de reforzamiento. El reforzamiento es distinto a la adaptación y a la adecuación. El reforzamiento es que yo trabajo sobre lo que está planteado, mientras que una adaptación yo tengo que hacer un ajuste de esa propuesta, de esa competencia, de esas actividades desarrolladas. Entonces aquí se plantearon actividades de reforzamiento. Creo que estamos hablando distintas cosas. Dice acá, se logró que los estudiantes sean más autónomos en las construcciones de su aprendizaje. Me pregunto, ¿esto se habrá podido lograr con la adecuación y con la adaptación? ¿Qué cosas podríamos lograr con una adecuación o con la adaptación? ¿Alguien me podría decir? ¿Qué podríamos colocar acá? Directora, en ese caso, por ejemplo, a veces los
PDFs que nosotros bajamos de la plataforma, a veces los chicos no lo pueden abrir, entonces nos piden que tomemos fotografía, entonces nosotros le tomamos la fotografía y le enviamos. ¿Eso podría ser una adaptación? Ya, mira, aquí lo que me dice es adecuación, adaptación de las actividades, ¿sí? Y o generación de materiales complementarios, ¿sí? ¿Qué cosa estás haciendo tú? ¿Una adaptación? ¿Estás ajustando la propuesta educativa? No estás ajustando la propuesta educativa, la estás dando en otro material, pero la propuesta sigue siendo la misma. Entonces, no es una adaptación. ¿Una ficha de trabajo? ¿Aló? ¿Una ficha de trabajo? Ya, si yo genero una ficha de trabajo adicional para complementar el trabajo que han hecho, eso es otra cosa, ¿no? Porque yo creo que de repente mis alumnos no estaban preparados para hacer eso y necesitaban hacer algo previo, entonces les doy otra actividad, ¿no? Eso es diferente. No para reforzar, sino para complementar lo que le falta para desarrollar adecuadamente lo que está planteado. Profesora, entonces en ese caso, por ejemplo, cuando uno elabora una ficha o una guía para la sesión adicional complementaria, ahí yo estoy adaptando las actividades, adaptando. Por ejemplo, en nuestra área a veces ponemos unos cuadritos como un reforzamiento, una retroalimentación de ciertos temas que se están viendo en la sesión remota, ¿no es cierto? Y también eso nos sirve como para recoger los saberes previos de años anteriores. Entonces, eso puede ir en ese rubro. Así es, así es. Ajá. Y eso lo tienes que describir acá. Ya, entonces ahí pondría, se adapta organizadores para recoger para recoger saberes previos y retroalimentarlos. Sí, lo que me sirve para retroalimentar. ¿Sí? Sí, Rosalía, ¿querías tomar la palabra? Estoy saludando. Ah, ya. Yo pensé que querías. Uno dice, no, quiero ir al baño, me vas a decir. No, recién estoy entrando, disculpe. Es una pregunta. Sí. El día lunes en comunicación, mi programa de TV Perú, el tema iba a ser Ricardo Palma, y no hicieron ese tema, hablaron sobre textos normativos que se hizo la semana antepasada, ¿no? Tema que ya se hizo. Ajá. Entonces, yo a los jóvenes les envié, hice diapositivas y les envié a los jóvenes. ¿Eso sería adaptación? No, esa es otra actividad. Por eso aquí en esa ficha, si te das cuenta, dicen otras actividades. ¿Sí? ¿Ya? Esa no es una adaptación, tú estás haciendo una actividad. Adaptación es algo que está, yo lo cambio de otra manera para que llegue mejor al estudiante. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, Si tú por haces ejemplo, otra actividad, es nueva. Ajá. Una pregunta decían que los jóvenes tenían que hacer una infografía recogiendo, a través de recortes de periódicos. Claro. Entonces yo les mencioné a los jóvenes que no, como no deberían salir de su hogar, podrían dibujarlo. Entonces, ¿eso sería adaptación? Esa es una adaptación. Ya. Esa es una adaptación. Tendría que mencionarla así. Claro que sí. Ajá. Listo, gracias. Ahí, y es fácil porque no hay el material a su alcance, pues, ¿no? Entonces tú lo estás adaptando a su realidad. ¿Sí? Correcto. Ajá. Mamá. ¿Alguna intervención más, colegas? No jales. Para pasar, ¿sí? Pasamos a la siguiente, que es la tercera actividad, que es recojo de evidencias y retroalimentación a estudiantes. Y eso viene, y acuérdense, dice recojo de evidencias y retroalimentación. Entonces, ¿qué cosa es una evidencia de aprendizaje? Una evidencia de aprendizaje, dices, son producciones y actuaciones realizadas por los estudiantes en situaciones definidas y como parte integral de su proceso de aprendizaje, mediante las cuales se puede interpretar e identificar lo que ha aprendido y el nivel de logro de la competencia que han alcanzado con relación a los propósitos de aprendizajes establecidos y cómo lo han aprendido. Esa es una evidencia. ¿Y qué cosa es una retroalimentación? Consiste en devolver al estudiante información descrita
que describa sus logros o progresos en relación con los niveles esperados para la competencia. Esta información le permite comparar lo que debió hacer y lo que intentó lograr con lo que efectivamente hizo. Retroalimentar consiste en otorgarle un valor a lo realizado y no en brindar elogios o críticas sin sustento que no orienten sus esfuerzos con claridad o que los puedan distraer de los propósitos centrales. Y viene un montón de definición más. Entonces, colegas, no consiste en levantarle la moral y decirle, sí, bien, tú puedes hacerlo, ¿no? Que no está mal alentarlos, ¿no? A continuar participando, haciendo sus actividades. Miren lo que me colocan acá. Dice, se logró reforzar los temas tratados. ¿Tendría que ver eso con la retroalimentación? Porque mira, dice, recojo de evidencias y retroalimentación. Recuerden que la retroalimentación es una valoración. ¿Qué cosa voy a valorar? Voy a valorar la evidencia. Solamente puedo retroalimentar la evidencia. Mientras no tenga la evidencia, no puedo decirle, no puedo valorar esa evidencia. Entonces, dice, se logró reforzar. Aquí no va el reforzamiento, va la retroalimentación. Me dan el producto y yo lo retroalimento. Por eso dice que logré, cómo lo hizo, logró o no, cuál es el nivel de logro de la competencia, tengo que ver en esa. Por eso yo me sorprendía cuando colocó, se recogió la participación de los estudiantes y se resolvió sus dudas presentadas. Cuando yo hablo de evidencias y retroalimentación, tendría que decir, ¿cuál es el logro? El logro podría ser que logré que mis estudiantes cumplieran con las actividades y el nivel de logro, ¿no? Planteado en esa actividad. ¿Y cuál sería esa actividad? ¿No? Entonces depende de cada uno y de cada sesión, ¿no? Yo no puedo especificar una, ¿no? Pero ustedes cada uno tendría que especificar qué cosa logró con esa. De repente, algún niño no necesita retroalimentación, pero otro necesita más retroalimentación que los demás, ¿no? Reviso su evidencia y necesita ser retroalimentado. Entonces, además, si ustedes analizan las evidencias de los estudiantes, se van a dar cuenta que de repente, en general, siempre hay algo en lo cual la mayoría necesita ser retroalimentado, o sea, algo que quedó flojo, ¿no? Que no quedó entendido, que quedó en el aire. Entonces, esas cositas hay que tener en cuenta para colocar aquí, hablar sobre los logros del recojo de las evidencias y la retroalimentación, ¿no? Entonces, no les voy a colocar acá, dice, pese a la emergencia en que vivimos, la mayoría de los estudiantes se logró conectar y desarrollan las actividades propuestas. Y cumplen con desarrollar, debe ser las actividades propuestas, ¿no? Pero eso no es retroalimentación. ¿Se dan cuenta? Eso no es recibir las evidencias de la actividad dejada por parte de los estudiantes. Eso no es. El logro del recojo de las evidencias no puede ser el recojo de las evidencias. Yo podría colocar de repente el 100%, el 90% de mis estudiantes enviaron sus evidencias. Yo podría decir que ese es un logro, ¿no es cierto? Pero no puedo colocar que como logro que ellos recibí las evidencias en la etapa de dejar a los estudiantes, nada más, así, al aire. Eso no puede ser un logro. Entonces, en este caso tendría que cuantificarlo para decir que es un logro, ¿no? Dice, identificar y generar conclusiones de aprendizaje de 5º año. Bueno, no sé de qué maestro es, pero yo lo he copiado de la mayoría. Y no se trata acá de generar conclusiones de aprendizaje, porque casualmente la retroalimentación, perdón. Mire acá, contar con el apoyo de los padres de familia.
¿Qué tiene que ver con la retroalimentación? Al menos que los padres de familia, contar con el apoyo, ¿para qué? ¿Quieren hablar de la retroalimentación? Entonces tendrían que decir, ¿no? Apoyo de los padres de familia en la actividad en la cual ellos, por ejemplo, compartieron sus experiencias en tal cosa, ¿no? Entonces, de esa manera el padre sí está apoyando en la retroalimentación, pero yo no puedo simplemente contar con el apoyo del padre y familia. Tiene que ser específico, tiene que haber participado dentro de la retroalimentación. Y sí hay formas que los padres participen dentro de la retroalimentación con los estudiantes, ¿sí? Incluso generando las evidencias, como he visto en educación física, que por ejemplo no hacen un video junto con sus hijos, ¿no? Sus actividades físicas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí se puede trabajar, pero, vuelvo a repetir, tiene que ser más específico. Dice, el monitoreo, miren, y aquí hablan de otra cosa, el monitoreo del trabajo de los estudiantes es permanente y en la medida que soliciten despejar. Monitoreo es distinto y retroalimentación es distinta. ¿Sí? Monitoreo es seguimiento. La retroalimentación es lo que hago para que mejore, ¿no? ¿Cuál es tu logro? ¿En dónde estás, no estás desarrollando? ¿Por qué no estarás desarrollando? Esa es la retroalimentación. Bien, colegas, ¿hasta acá alguna pregunta sobre esta actividad? Porque tantas cosas he tenido que leer y consolidar que me duele la cabeza, de verdad. Una lista. Recojo de evidencias. Claro, o sea, yo me estaba refiriendo específicamente... A la retroalimentación. Claro. Sí. Porque los que han sido atendidos son los que han mandado sus evidencias, porque eso es lo que ponemos en las fichas, ¿no? Son los que han puesto sus evidencias y a los que les hemos hecho las correcciones, o como le estamos llamando, la retroalimentación personal, ¿no? Entonces, tal vez por no tener tanto alcance y porque realmente tendríamos mucho más que informar ahí si dijéramos en qué aspectos ellos han tenido que ser retroalimentados, ¿no? Sí. Pero bueno, en junio se pondrá eso, pues, ¿no? Sí, sería bueno que coloquen los aspectos más relevantes de la retroalimentación. Siempre hay algún punto que la mayoría tienen problemas para comprender, y es el aspecto donde más retroalimentación reciben, ¿no? Entonces, eso podría ser una cosa específica, por ejemplo, del área. Ya, ok, está bien. ¿Alguna pregunta más, colegas? ¿No hay ninguna pregunta más? ¿Todo está claro? Directora. Dime, Timoteo. Con respecto al punto 3, por ejemplo, en lo que es retroalimentación, ¿no? A veces sucede, por ejemplo, que los estudiantes no leen o sea, parece que no leen la comprensión lectora adecuada o pertinente, porque a veces, por más que está bien especificado o detallado, y vuelven a preguntar, yo tengo que estar reenviando a veces a su WhatsApp personal o a veces en el grupo, y de esa manera, claro, inclusive tengo que llamar, o a veces me llama, profesor, y tengo que atenderlo, ¿no? O sea, de esa manera pareciera que a veces, no sé, no hay una comprensión adecuada, ¿no? De lo que si está bien detallado. Yo trato de hacerlo bien detallado, o sea, la actividad que van a realizar ellos, pero a pesar que está ahí siempre, claro, no, digamos un 30%, por decir, siempre pregunta, ¿no? Por decir así, de los 30 más o menos, hay como algo de 30% que siempre preguntan, por favor, o me llaman, o me WhatsApp, tengo que estar ahí, ¿no? Hasta su WhatsApp personal tengo que estar enviándole para que puedan entender. Ahora sí ya me agradece, profesor, está muy bien, ahora sí ya entendí, pues, ¿no? Claro, más o menos un 30%, siempre hay así. Ya, eso que tú me describes, Timoteo, es acompañamiento, no es retroalimentación. Acompañamiento, entonces. Ese es acompañamiento. Ya, entonces. Sí, la retroalimentación tiene que ver con la valoración de una evidencia, ¿no? Si ha logrado o no ha logrado la competencia. Eso tiene que ver, vuelvo a repetir, no hay que confundir el acompañamiento con la retroalimentación. Muchas veces dentro del acompañamiento sí puedo hacer retroalimentación,
¿no? Pero ahí tú no estás haciendo retroalimentación porque no estás viendo la valoración o el desarrollo de la competencia que está programada. Si es, por ejemplo, el área de arte, ahí cuando tú le dices que no entiendes la lectura, no estás hablando de la competencia de arte en este caso. O sea, se refiere al acompañamiento, entonces. Eso sería acompañamiento. Ajá. Bueno, ya, muy bien. Ya, Miss, la retroalimentación vendría después del recojo de evidencias. Así es. O de la evidencia que te envíe. También no puedes, de repente, en el desarrollo de la evidencia, te va enviando no el producto completo, pues no, o sea, terminado, pero de repente te puede ir mandando un consejo, claro, y tú ahí donde valoras si está desarrollando y luego la competencia, eso estás haciendo, y le mandas, que puede ser un mensaje escrito, que puede ser un mensaje verbal, estás haciendo retroalimentación. Después que me ha enviado el producto, doctora. Claro. O el desarrollo del producto, pues, ¿no? Pero no puedes retroalimentar un proceso, ¿no? Porque eso es un proceso lo que está haciendo él, ¿no? Entender los mensajes, etcétera, etcétera. Eso no es retroalimentación. La retroalimentación tiene que ver, lo vuelvo a decir, con el desarrollo de la competencia. Ajá. María. Directora, una consulta. Si, por ejemplo, yo sí entiendo por retroalimentación, claro, el desarrollo de la competencia, pero que también se da en el proceso. Claro. Los chicos, por ejemplo, yo por medio de mensajes de voz, o sea, por audio, ¿no es cierto? Porque yo me demoro en escribiendo y más fácil me hace dar el mensaje y así lo explico. Leen el problema, les explico cómo lo van a resolver del aula virtual y luego ellos me envían en todo ese proceso, me envían fotitos de cómo lo están resolviendo. Entonces yo consolido y le doy la retroalimentación. Así es. Porque tú estás viendo durante el proceso, durante la clase. Estás viendo lo que está desarrollando, es parte del producto, ¿no es cierto? Pero no estás viéndole, lee las indicaciones, no has entendido las indicaciones, explicando las indicaciones, cómo no, eso es otra, pues eso es acompañamiento, ¿no? Pero otra cosa es retroalimentación. Me envían sus fotitos de cómo están resolviendo, pero ahí en el proceso. Y la tarea es la otra, la que ya queda para casa es otra cosa, claro. Ajá, sí, ahí estamos bien. ¿Alguna consulta más, colegas? Bien, colegas. De mi parte, esas eran las observaciones que había en la ficha.